Existen animes que nos enamoraron desde el primer capítulo, historias que prometían mundos fascinantes, personajes inolvidables y un viaje que creíamos que apenas comenzaba, pero de repente no hay continuación, no hay final. Solamente nada. Hoy te contaré 7 casos impactantes de animes que fueron cancelados y las sorprendentes razones detrás de su desaparición. Algunos podrían conocerlos, otros te van a sorprender, pero todos comparten una cosa: el dolor de quedar incompletos. Así que iniciemos con el primer puesto porque te va a sorprender. En 2014 llegó un anime que se convertiría rápidamente en un fenómeno dentro de la comunidad, No Game No Life. La historia nos presenta a Sora y a Shiro, dos hermanos prodigios en los videojuegos, quienes son transportados a un mundo donde absolutamente todo se decide a través de juegos, un universo visualmente impresionante con colores vibrantes y no solo esto, con una animación increíble, personajes extrañables y una banda sonora que supo acompañar perfectamente la tensión de cada duelo que se hacía en el anime. Desde el primer episodio, el público quedó enganchado y todo parecía indicar que estábamos ante un anime que tendría varias temporadas. Posteriormente, tuvimos No Game No Life Zero, una película precuela que expandió el universo de No Game No Life y nos mostró una historia anterior al anime. Pero para sorpresa de todos, la esperada segunda temporada jamás llegó. Las teorías sobre su cancelación apuntaban a varios factores, ya sea por problemas de salud del autor Yuka Miya, o también por polémicas por acusaciones de plagio en algunas ilustraciones de la novela ligera, como también posibles complicaciones contractuales y producción. ¿Y cuál fue el resultado? A día de hoy seguimos esperando una continuación que parece cada vez más lejana, dejando un vacío en todos los fans que aún soñamos con ver a Sora y a Shiro retomando el tablero de juego. Claymore es uno de esos animes que desde el primer capítulo te atrapa al instante, con su ambientación oscura, su mundo brutal y un lore fascinante. Y te voy a explicar qué es lo que hace único a este anime. La historia nos presenta a Claymore, guerreras mitad humanas, mitad Yoma, encargadas de cazar monstruos que amenazan a la humanidad. Nuestra protagonista Claire inicia un viaje lleno de batallas sangrientas, dilemas morales y enfrentamientos contra la propia organización que los está creando. El anime fue producido por Madhouse en 2007, pero en ese momento el manga todavía no estaba terminado. ¿Y cuál fue la solución del estudio? Crear un final original tras solo 26 episodios. Este desvío respecto al material original cerró las puertas a futuras temporadas que pudieron haber continuado fielmente la historia. En pocas palabras, el anime de Claymore no fracasó por falta de audiencia, sino por decisiones de producción apresuradas y la falta de contenido terminado por parte del manga durante su adaptación. Un anime con un enorme potencial que pudo ser mucho más de lo que finalmente fue. Acción, supervivencia, zombies y toque de fanservice, High School of the Dead se convirtió rápidamente en un favorito del género. Su historia sigue a un grupo de estudiantes que deben sobrevivir a un apocalipsis zombies, enfrentando tanto a los muertos vivientes como a los dilemas emocionales y humanos que surgen en este nuevo mundo caótico. Pero lamentablemente, detrás de cámaras, la tragedia golpeó fuerte. El autor del manga, Daisuke Sato, fue diagnosticado con cardiopatía isquémica, una enfermedad cardíaca grave que afecta el flujo sanguíneo del corazón. A pesar de su enfermedad, Sato continuó trabajando y logró que el anime fuera lanzado en 2010, pero con el paso de los años, su estado de salud empeoró gravemente. Finalmente, en 2017, nos revelaron que Daisuke Sato había fallecido, dejando el manga inconcluso y sin posibilidades reales de una segunda temporada. En este caso, no fueron las ventas ni la falta de interés lo que trancó la serie, sino un destino personalmente sumamente triste. Si eres fan del Battle Royale, probablemente Butoon fue un anime que te enganchó desde el primer episodio. La primicia es simple pero adictiva. Ryota Sakamoto, un gamer profesional, de repente despierta en una isla desierta obligado a jugar su videojuego favorito, pero en la vida real.
con un montón de armas, explosivos y contra otros participantes que buscan sobrevivir a cualquier costo. Una trama llena de suspenso, estrategias y giros inesperados, y con una animación bastante sólida para su época. El anime adaptó solo una pequeña parte del manga original, y aunque el manga logró finalizar en 2018, ofreciendo incluso 2 finales distintos, el anime jamás recibió una continuación. Y te voy a contar cuál fue la única razón: las temidas ventas en Japón. Aunque Butoon tuvo una recepción en el extranjero brutal y formó una sólida base de fans, sus ventas de discos físicos, de Blu-rays y DVDs fueron considerablemente bajas en su país de origen. En la industria japonesa, donde el éxito financiero aún depende fuertemente de las ventas físicas, eso fue suficiente para considerar inviable una segunda temporada. Una historia con tanto potencial narrativo terminó truncada simplemente por no alcanzar los números esperados. Muchos fans aún mantienen la esperanza de tener un reboot o una continuación de la misma, pero por ahora Butoon permanece cancelado como otro ejemplo de un anime que merecía mucho más. En el quinto puesto tenemos a Gangsta, donde nos trasladan a Ergastulum, una ciudad podrida llena de corrupción, llena de mafiosos y llena de violencia desenfrenada. Nick y Warwick, dos antihéroes que trabajan tanto para la policía como para la mafia, que intentan sobrevivir en esta ciudad tan peligrosa, un mundo donde la línea entre el bien y el mal es completamente difusa. Su historia tenía todos los ingredientes para ser un éxito: acción cruda, un mundo adulto, personajes profundos y un estilo visual particular. Sin embargo, cuando parecía despegar, la tragedia financiera golpeó al estudio responsable. McLove, el estudio, quebró durante la producción del anime, logrando al lanzar solamente 2 episodios. A este problema económico se sumaron los problemas de la salud del mangaka Kosuke, lo que se dificultó aún más cualquier posibilidad de una continuación. No obstante, los fans más fieles todavía creen que algún estudio podría retomar esta obra, pero a día de hoy no se ha mencionado nada al respecto. En el sexto puesto, aquí entramos en un caos sumamente polémico. Young Again in Another World fue un anime cancelado antes incluso de su estreno. Imagínate solo esto: la obra, basada en la novela ligera de Mine, literalmente así se llama su autor, fue un objeto de duras críticas cuando salieron a la luz antiguos tweets del autor, donde este mismo expresaba comentarios ofensivos hacia China y Corea del Sur. Pero no solo eso, la trama en sí también generó controversia, al incluir referencias a crímenes de guerra y glorificación de violencia étnica durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa. La reacción fue inmediata: los actores de voz renunciaron, el comité de producción canceló el proyecto, las novelas fueron retiradas de circulación y el autor cerró todas sus redes sociales pidiendo disculpas públicamente. Un caso extremo donde las controversias personalmente del autor arrastraron completamente el proyecto de animación, impidiendo que el anime fuera lanzado. No me esperaba eso. Pero me esperaba no esperar nada, así que no cuenta. Tenemos a Placid Genesis. Iba a ser una serie ambiciosa basada en el popular manga de Masamune Shirow. El proyecto se planeó con una serie de 26 episodios que exploraba el conflicto entre humanos y bloroides en un mundo post-apocalíptico. Y vamos a seguir a Diona y a Brioros, personajes principales de la franquicia. Estos dos enfrentándose a dilemas de supervivencia, inteligencia artificial y política futurista. Sin embargo, a pesar de esta producción desde 2005, el proyecto enfrentó múltiples problemas internos, las cuales fueron retrasos de las producciones, conflictos de derechos y desacuerdos de creativos. Finalmente, pues optaron que la serie fuera cancelada antes de su lanzamiento, programado para el año 2006, dejando a los fans sin ni siquiera ver el primer episodio de la obra. Un ejemplo de cómo a veces los proyectos más ambiciosos se desmoronan antes de nacer, y asimismo, por razones de salud, decisiones editoriales y problemas económicos o escándalos personales, muchos animes quedaron en el limbo. Algunos nunca regresarán, otros mantienen viva la esperanza de sus fans, pero siempre nos llevan a otro punto que está estrechamente relacionado y que merece ser analizado: series que no continuaron y que a día de hoy se esperan que regresen, y hasta el momento no se sabe nada al respecto. Por eso hice este video, que podrás verlo en pantalla para que conozcas esas series que no han podido
continuar. Si aún no lo he subido, te recomiendo que veas este otro porque también es interesante.